Hoy le voy a hablar de un personaje muy famoso en la Biblia, una mujer, que en ese momento era una jovencita a la cual la vida le estaba cambiando por completo de un momento a otro. La razón por la cual este mensaje es importante es porque esta mujer estaba a punto de tomar una decisión muy importante para su futuro, para su vida, pero de repente aparece Dios y traza un rumbo parecido pero diferente, que le cambiaría la vida por completo a esta jovencita. Hoy le voy a hablar de una mujer que tuvo por nombre María. Hoy le voy a hablar de la mujer que fue escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello quiero que me acompañe a la Biblia, al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas, capítulo número 1, versículos 39 al 45. Dice así la palabra del Señor. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró a la ciudad y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Dio un grito de alegría y exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita. Quiero que leas ese versículo fuerte a la cuenta de 3 conmigo. 1, 2, 3. Eres bendita. ¿Por qué? Porque creíste en el Señor, que el Señor haría lo que te dijo. Y esas palabras fueron las que brincaron mientras leía la Biblia y dije: aquí hay algo poderoso de Dios para nosotros. Y es esto: Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María, y quiero que por favor piensen esto, porque aunque por tradición nos han sembrado la idea de que María es un ser divino, incluso al cual se debe adorar, cosa que no es correcta, porque aunque María fue la madre de Jesús, no debemos adorar a María. María fue una mujer usada por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero la gloria y la honra son de Dios. Dígame amén si está de acuerdo conmigo. Entonces, aunque la hemos visto de una manera divina y santa y canonizada, hoy quisiera mostrarte a una María de carne y hueso, y a una jovencita que estaba a punto de casarse, a una jovencita que se había guardado virgen y estaba reservando su sexualidad, su cuerpo, para el que sería su esposo, que ya tenía por nombre José. Y entonces quiero mostrarte cómo esta mujer, que tenía un proyecto de vida, que estaba a punto de empezarlo, Dios la escoge. Dice: María, a ti, a esta muchacha, la voy a escoger para cosas mayores de las que ella algún día soñó. Y ahí es donde aparecen los propósitos de Dios para nosotros. Usted que me está viendo, es muy probable que tenga proyectos y planes en su vida. Usted que me está viendo, es probable que tenga una ruta trazada para su futuro y diga: yo quiero estudiar esto, para trabajar en esto, para aspirar a esta empresa, para estar en una multinacional, para tener algo nacional, para tener algo propio. Usted tiene sus propios sueños. Usted tiene sus propios proyectos, pero me encanta de la palabra que cuando Dios aparece a darle un sentido a tu futuro, los planes de Dios siempre son mejores y más altos que los nuestros. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Los proyectos de Dios para nosotros siempre serán mejores, y eso fue lo que María, aquella mujer que hoy le estoy presentando como una mujer natural, dice la palabra que el ángel Gabriel es enviado a visitarla y le dice: María, has sido hallada con el favor de Dios y eres bendecida, y por causa de eso Dios te ha escogido para que seas la madre del Salvador. Y en ese momento María le dice al ángel: pero ¿cómo va a suceder? Y el ángel se lo explica y le dice: vas a ser llena del Espíritu Santo, Él vendrá sobre ti y vas a concebir un hijo al que le vas a poner por nombre Jesús, y Él será llamado Hijo del Altísimo. Le presenta el proyecto de Dios, y aquí es donde viene lo que quiero que escuche de esta palabra, porque cuando Dios presenta la visión que tiene con tu vida, generalmente suele ser algo que a nuestros ojos es
es completamente imposible de alcanzar. Y es normal, es parte de la vida espiritual, que ese sueño que Dios tiene contigo, a tus ojos humanos, a tu naturaleza, sea algo inalcanzable. Cuando nosotros llegamos al Señor, Él establece sobre nuestras vidas promesas, pero no siempre las promesas de Dios suenan alcanzables. Generalmente los sueños de Dios con nosotros suelen ser cosas impresionantes. Yo conozco gente que llega a Dios con el hogar roto y la promesa de Dios es: te voy a devolver tu hogar. Y cuando usted mira el hogar, usted dice: esto es imposible. Esa señora ya no me quiere, ya no me ama, ya se fue con otro, ya me dijo que no quería nada conmigo. ¿Cómo va a lograrse eso? No se sorprenda si lo que Dios le está prometiendo a su vida para su futuro hoy parece algo inalcanzable. Con la historia de María y con lo que a esta mujer le tocó vivir, hoy le voy a presentar un tema que hemos titulado de la siguiente manera. Léalo conmigo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Creer sin entender. Y de eso es de lo que hoy le voy a hablar. Porque María, con su vida y con lo que hoy le voy a predicar, nos dio una gran lección de cómo la gente puede cambiar su vida cuando aprenda a llegar a este nivel. ¿Cuál nivel, pastor? Creer sin entender. No es fácil, porque generalmente nosotros creemos en lo que entendemos. Generalmente nosotros creemos en lo que conocemos. Generalmente nosotros creemos en lo que está dentro de nuestro control. Permítame darle un ejemplo. Usted se va a la constructora porque quiere comprar apartamento. A la cuenta de 3 grite amén. 1, 2, 3. Uy, pero ese amén tan flojo no sirve. Otra vez. 1, 2, 3. Usted llegó a la constructora y la constructora le dice a usted: le voy a mostrar un apartamento modelo. Usted no compraría un apartamento que usted no vea, ¿o sí? Usted tiene que conocerlo. Entonces usted entra y ve de repente la cama y ve de repente la decoración. Usted ya se imagina viviendo allá adentro. ¿Cuántos han ido alguna vez a una feria de esa? Levante la mano y yo los veo. Pero muévanla así, eso. Entonces usted entra allá y ve y empieza a imaginarse. Luego se sienta con el asesor le hace algunas preguntas de su vida financiera, y luego de hacerle esas preguntas, el asesor le dice: vamos a hacer una simulación de su crédito. ¿Usted cuánto se gana? Entonces usted empieza a dar sus datos, lo ponen en un sistema, y luego de ponerle en ese sistema le dicen: ahora vamos a mandar los papeles al banco a ver si le aprueban. Y una vez el banco le dice que le va a prestar a cierto interés y que las cuotas le van a quedar de tanto, aunque usted no tiene el apartamento todavía, usted sale contento porque sabe que lo va a tener. La razón es esta: usted está creyendo en algo que está entendiendo cómo lo va a obtener. Si hasta ahí me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor levante la mano derecha y dígame amén. Gracias. Ahora imagínese este escenario. Dios le promete y le dice: te voy a bendecir, hijo, con tu casa propia. Gríteme amén. Usted se va, mira el apartamento, lo conoce, se sienta con el asesor del banco y el asesor le dice: su crédito ha sido negado. Y va y ora: Señor, ¿por qué me dijeron que no, Padre? Perdí el tiempo vitrineando, Señor. Yo ahí pasando penas delante que me dijeran que no, y tú me dijiste que sí. Ahí es donde esto cobra sentido. Creer sin entender. Porque a veces solemos entender lo que funciona, pero no entendemos lo que no funciona. Y ahora quiero que me mires a los ojos y escuches lo que te voy a decir. En lo que tú no puedes hacer es donde Dios interviene y hacer lo sobrenatural. En lo que tú no eres capaz, que tú dijiste: pero yo hice toda mi parte y hasta ahí ya no puedo. En lo que tú no puedes es donde Dios entra en acción y dice: te voy a mostrar que eso que tú no estás entendiendo es lo que yo soy capaz de hacer. Te voy a mostrar que eso que en tus fuerzas no puedes resolver, yo lo puedo resolver. Te voy a mostrar que pasaste tus papeles, tus documentos para entrar a la universidad, y esa plata que no tienes para pagar el semestre es lo que yo puedo hacer. Dios obra en la gente que, aunque no entiende, aprende a creer en el poder sobrenatural de Dios. Si alguien me está entendiendo, dígame amén en esta noche, porque eso es lo que Dios quiere. Y aprendas a creer aún sin entender. Ahora hablemos entonces de María.
¿Por qué es tan importante, pastor, creer sin entender? Pues bien, la razón es esta. A veces entender, en lugar de hacernos bien, nos hace mal. Levante la mano todos los que alcanzaron a vivir la época antes de la invención del celular, o que se acuerdan de la vida sin tener celular. A ver, levante la mano, yo los veo. Los que se acuerdan de la época de los teléfonos fijos, muevan la mano así, por favor. Es que yo quiero decirles que ustedes están viejos. Aleluya. Ya están acabados. No, ya están viejos. Griten amén. Pastor, yo me pinto las canas, igual está viejo. Y entonces, en esa época, poco entendíamos, pero mucho creíamos. Ustedes de su casa, con un teléfono de rosca, pactaba una cita con alguien y le decía: a ver, regáleme un nombre cualquiera, de una mujer. Fanny. Hola, Fanny. Fanny Faisuri. Hola, Fanny Faisuri. Te invito a tomarnos un helado. A comernos. El helado no se come, se toma, se come. Comernos un heladito. Listo, James Jacobo, ¿dónde nos vemos? No, veámonos ahí en el Dari de la Paso Ancho a las 3. Listo. Usted colgaba y usted sabía que pasara lo que pasara, Fanny Faisuri llegaba al Dari a las 3. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Y usted se iba para el Dari, se sentaba en el Dari a esperar tranquilo, porque esa mujer llegaba porque llegaba. Y usted tenía tranquilidad, usted no iba en el bus o en el taxi angustiado. ¿Será que Fanny Faisuri se iba a ir? ¿Por dónde será que va? A usted eso no le importaba. Usted sabía que una vez la cita estaba pactada, esa persona iba a llegar. Ahora mire lo que pasa hoy en día. Usted le dice hoy en día a una persona: nos vamos a ver, ya Dari pasó de moda, ahorita es Popsi. Nos vamos a ver en el Popsi de Pacific Mall. Griten amén. ¿A qué horas? A las 4. Usted va en camino y usted empieza a chatear. ¿Dónde estás? ¿Ya saliste de la casa? Compárteme la ubicación en tiempo real. Y note esto. Ahora que tenemos acceso a más información, somos más intranquilos. Nos impacientamos. ¿Será que sí va a llegar? ¿Será que sí va a venir? ¿Por dónde será que viene? ¿A dónde va a llegar? Hay momentos donde de tanto tratar de entender, la fe se minimiza y se pierde la tranquilidad. En mi casa estamos pasando por una situación de prueba con la salud de mi esposa. Agradezco sus oraciones. Cada vez que se acuerde, ore por la salud de mi esposa. Gracias por eso. Y yo sé que es una temporada en la que Dios va a avivar nuestra fe como hogar. Porque así como hoy le estoy contando esto, estoy seguro que algún día le voy a contar el testimonio del milagro que Dios hizo en el cuerpo de mi esposa. Yo estoy seguro de eso. La gloria es de Dios. Pero le dijeron un diagnóstico en el médico. Le dijeron: tu dolor puede ser por esto. ¿Y sabe qué hizo mi esposa? Se fue a leer de la enfermedad. ¿Qué es? Y empezó a leer. ¿Ya que no sabe cómo terminó? Angustiada. No, yo siento que no, ¿y qué va a pasar? Le dije: no te preocupes por eso. Este no es el momento de investigar cómo es la enfermedad. Este no es el momento de investigar qué puede pasar. Este es el momento de creer, aunque no esté entendiendo nada, aunque no sepa cómo va a resolverse. Voy a poner mi mirada en Cristo y voy a decirle: Señor, así como esta prueba tocó la puerta de mi vida, tu mano poderosa también la va a tocar. Hoy te quiero decir algo: no trates de entender todo, no trates de encontrarle razón a todo. Hay cosas que llegaron sin explicación, pero se van a ir de forma sobrenatural de tu vida. Hoy te quiero hablar de algo. Esta palabra viene hoy en esta noche a decirte: no trates de entender a Dios, no trates de que todo tenga una explicación. Mejor enfócate en confiar en aquel que hizo promesas, porque todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Si alguien lo cree, dígame amén, por favor. Crea, aunque no entienda. Y María lo hizo. Mira el primer punto que le quiero mostrar. María creyó en primera instancia a la palabra. Es lo primero que quiero que miremos. ¿Puede repetirlo conmigo fuerte, por favor? Lea la pantalla. 1, 2, 3. Más fuerte, dígale que tiene a su lado. Usted también repita, hermano. Otra vez. 1, 2, 3.
creer a la palabra. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 34, capítulo 1, versículo 34 al 38, lo siguiente. Pero ¿cómo podría suceder esto?, le preguntó María al ángel. Yo soy virgen, es decir, ella nunca había tenido una relación sexual con ningún hombre. Ella nunca se había acostado con ningún hombre. Su cuerpo estaba completamente puro en el área sexual. Y el ángel le contestó, mire la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nace será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Me encanta este suceso, porque el ángel no le da una explicación razonable. ¿Me estás escuchando? El ángel no le dice, mira, esto es algo que ya lo hemos hecho antes. No, le está hablando de algo que nunca antes había sucedido. Le está hablando de algo completamente sobrenatural. Y María ante eso se aferra a la palabra y dice, yo ni estoy entendiendo cómo esto va a suceder, pero si Dios lo dijo, que se cumpla en mí todo lo que Él ha prometido. A veces nosotros no nos aferramos a la palabra, nos aferramos a las explicaciones. A veces nosotros no nos aferramos a la promesa de Dios, nos aferramos a la forma en la que Dios la va a cumplir. Y eso es un grave error. No te aferres al método, aférrate a la promesa. A ti no te interesa cómo, cuándo ni dónde. Aprende a interesarte por lo que Dios te dijo. Cuando tú te aferras a la forma te desgastas, porque cada vez que Dios no hace las cosas como tú quieres, en lugar de confiar, desconfías. Cada vez que te aferras al proceso, cuando no pasa como tú creíste que ibas a pasar, en lugar de que tu fe sea fuerte, tu fe se empieza a debilitar. Hoy te quiero decir algo, aferrarse a la promesa es entender que lo más grande no es ni siquiera lo que Dios te prometió, lo más grande es que Dios esté a tu lado. Déjeme darle un ejemplo para explicárselo. Uno de los hombres que demostró en la palabra ser un hombre de fe fue Moisés. Y Moisés recibe una promesa de parte de Dios, y la promesa es que iba a ser trasladado a la tierra prometida, a la misma tierra que Dios le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. Cuando Moisés escucha esa promesa de parte de Dios, empieza a caminar en ella y empieza su éxodo durante el desierto. Pero dice la palabra que de repente, por el pecado del pueblo, Dios le dice a Moisés, ¿sabes algo, Moisés? Yo no los voy a llevar más a ustedes. Voy a cumplir mi palabra porque yo prometí tierra prometida y se las voy a dar. Pero voy a enviar a un ángel para que este ángel los conduzca y los lleve hasta ese lugar. Y ¿sabe qué me encanta de Moisés? Que Moisés aprendió la lección más importante que todo ser humano en la vida necesita aprender, y era esta. Moisés le dice, no. Ningún ángel. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Míreme a los ojos y responda esta pregunta. ¿Acaso Dios no le está diciendo que le va a dar la tierra prometida? Para Moisés, lo más importante no era el milagro, era el Dios que producía el milagro. Por eso dijo, no me interesa ninguna tierra si tú no estás conmigo. Prefiero quedarme aquí que irme a un lugar sin tu presencia. Y esa es la razón por la cual mucha gente tiene la fe debilitada, porque en lugar de creer en Dios, están creyendo en el milagro. En lugar de depositar su fe en la presencia misma de Dios, ubicaron su fe en las circunstancias. Hoy te voy a decir algo, tu bendición no viene de tu empresa, tu bendición no viene de tu universidad, tu bendición no viene de tu socio, tu bendición no viene de tus contratos,
contratos. Tu bendición no viene de esa persona que te está prometiendo cosas. Tu bendición no viene de tu marca. Tu bendición no viene de tu reputación. Tu bendición viene de doblar tus rodillas y decirle: Señor, sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Tus milagros y tu bendición no suceden cuando el hombre te responde. Tus milagros y tu bendición suceden cuando reconoces que la presencia de Dios permanece a tu lado. ¿Sabe por qué hay gente que está desanimada aunque tiene todo? Porque tienen todo pero se alejaron de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está deprimida? Porque tienen todo pero se olvidaron que la presencia de Dios está con ellos. Yo en esta noche vine de parte de Dios a decirte: creer en Dios es entender que lo más importante no es la promesa, es tener la presencia de Dios a nuestro lado. Vuelve a apasionarte, vuelve a llenarte de Dios y te vas a dar cuenta que todo lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Pero nada de eso se compara a tenerlo a Él con nosotros. Si alguien me está entendiendo, por favor dígame amén. Él es lo más importante. Cada vez que yo debo predicar, cada vez que yo debo dar la palabra, cada vez que yo debo dar una consejería, siempre me arrodillo y le digo: Señor, no es por mí, no soy yo. Yo necesito tu Santo Espíritu. No es el talento, no es la habilidad, es tu presencia. El día que Jehová de los ejércitos decida pagar la gracia que brota de tus labios, ese día todo lo que haces carecerá de sentido. Por eso el Señor dijo: si Jehová no es el que cuida, en vano cuida la guardia. Porque no es lo que haces en tus fuerzas. Creer en Dios no es simplemente decir: sí, yo creo que Dios lo puede hacer. Creer a la palabra es esforzarnos por mantenernos cerca del Señor. ¿Sabes por qué a María le cambió la vida? La Biblia lo dice. El versículo número 28 dice lo siguiente: Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Otra vez: el Señor está contigo. ¿Alguien puede repetir eso conmigo? Diga: el Señor está. Póngase la mano en el corazón y repítalo. Diga: el Señor está conmigo. Esa es la clave de la bendición, que Dios esté a tu lado. María sabía que aunque eso parecía imposible, lo más importante era que Dios estuviera con ella. Pero para ti lo más importante es que tus contactos estén contigo, que la gente te pague a tiempo, que todo llegue el momento indicado. La vida te va a cambiar cuando aprendas a entender que lo más importante no es lo que el hombre te pueda dar. Lo más importante es que Dios esté contigo. ¿Quieres que todo vuelva a funcionar? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese proyecto funcione? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese matrimonio salga adelante? Asegúrate que Dios esté contigo. ¿Quieres que ese noviazgo sea fructífero y caminen en bendición? Asegúrate que Dios esté contigo, porque todo aquel que descuida a Dios termina perdiendo lo que nunca imaginó que iba a perder. No hay nada que se compare a tener a Dios con nosotros. Hay compañías que son de bendición y hay compañías que son molestas. Hay compañías oportunas y hay compañías inoportunas. Hay compañías que deben estar en ciertos momentos y hay otras que no deben estar en ciertos momentos. Y tienes que aprender a discernir qué es lo que te aleja del Señor y qué es lo que te hace bien en la vida. Hay personas que se pegan de ciertas personas o de ciertas circunstancias que en lugar de acercarlos a Dios, los alejan de Dios. Póngale un alto a eso, querido amigo. En estos días, Anita llegó a la habitación. Mi esposa estaba un poquito adolorida, era de noche, y Anita entró y dijo: yo quiero cuidar a mi mamá. Ella le fascina dormir con nosotros, le encanta. Y lo que no le he contado es que le encanta acostarse en la posición contraria, adyacente, y empezar a patear todo lo que se le atraviesa. Dios bendiga. ¿Alguien tiene un hijo así también? Levante la mano, yo los veo. Que se meten de intrusos a la cama de uno a patear todo lo que se les ponga en el camino. A ver, griten amén, yo los veo, los que me entienden.
Ay, qué lindo, son poquitos. Los que no, alístense. Yo que eso es una belleza cuando se meten a patear. Así es Anita. Y le fascina. Y ese día mi esposa estaba maluca y empezó: yo quiero cuidar a mi mamá, yo quiero cuidar a mi mamita. Y ya estaba de noche, el otro día tenía que irse a estudiar. Le dije: Ana Sofía, me haces el favor y te vas ya a tu cama a dormir, porque mañana tienes que estudiar. Y se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar y dijo: no, papá, yo no me quiero ir. Más importante que una escuela es la salud de mi mamá. Ana, pero tienes que irte. No, mi mamá es primero, la escuela puede esperar. Pero llorando, me tocó dejarla ahí. Al siguiente día la levanté trasnochada y se fue a estudiar de todas formas. Pero la máxima fue esta: estábamos nosotros en nuestra noche de aniversario. Griten amén. Levanten la mano los casados que están aquí. Hagan así, digan: oh. Noche de aniversario. ¿Me entiendes? Aniversario. Cuando va entrando Anita con una almohada y dice que: hola, quiero dormir con usted. Le dije: no, mija, no te vas para tu... No, es que yo los amo mucho. Le dije: yo también, pero vaya usted para su lado. Porque hay personas que son valiosas, son importantes, pero hay momentos en donde no deben estar con nosotros. ¿Me estoy explicando? Y hay gente que está dejando que se le metan cosas en momentos que no se le deben meter. Hay gente que está dejando que se le metan circunstancias que en lugar de llevarlos a creer, les están debilitando la relación con Dios. Escúchame esto: pon las promesas de Dios en el primer lugar y tu vida será bendecida. Dígame amén si me está entendiendo, por favor. Pero ahora déjeme mostrarle el segundo punto de esta palabra: creer sin entender. En segunda instancia, creer en medio del proceso. ¿Puede leer eso fuerte conmigo, por favor? 1, 2, 3. Creer en medio del proceso. Esto es lo más difícil. Es lo más complicado. Creer cuando Dios hace la promesa es fácil, porque tú dices: wow, Señor, sí, imposible, es rarísimo, pero lo voy a creer. Y más cuando vienes al culto y Dios te da una palabra y Dios te da una promesa y tú sientes ahí sentado que lo que el pastor está diciendo, que lo que el predicador está diciendo te está traspasando el alma y está siendo una respuesta para tu vida. Eso es maravilloso. Cuando llegas a la iglesia cansado, cuando llegas a la iglesia aburrido, cuando te conectas con la palabra en medio del peor instante de tu vida y escuchas que Dios te dice: yo puedo levantar esos hijos, eso traspasa el alma. Cuando Dios te dice: yo puedo hacer que recuperes lo que has perdido, eso traspasa el alma. Eso es una bendición. Te llenas de fe y dices: Señor, yo creo, yo confío. Pero cuando arranca el proceso, ahí es difícil. Y le voy a explicar por qué. María tuvo que vivir un tremendo proceso. Yo siento que si alguien podía darse el gusto de caminar en una maravillosa promesa de Dios, pues era María. La escogen para ser la mamá del Mesías, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino que María dijo: wow, en mi vientre viene el Salvador de la humanidad. He sido hallada, favorecida por Dios. En fin, creo que Dios va a hacer todo bonito delante de mí. Pues imagínense que no. El proceso de María estuvo acompañado de una serie de dificultades que le voy a mencionar en este instante. Primero, les pedí que me colocara una imagen. Arranque a leer pues. Su prometido, o sea José, diga conmigo José. Fuerte, diga José. Pensó en abandonarla en secreto por algo que ella no había hecho. Además, tuvo que lidiar con la calumnia y la estigmatización. Eso lo dice Mateo capítulo 1, versículo 19. O sea, ella no había hecho nada. ¿Qué había hecho María? ¿Qué había hecho malo María? Nada. Pero solo por esa promesa fue estigmatizada. Y es: ay, esta muchachita está embarazada sin casarse. Cosa que en ese momento era una alta deshonra ante la comunidad. Porque significaba que ella había violado muchos principios morales y culturales. Y no solo eso, el esposo que debía acompañarla en el secreto, él dice: no, yo no puedo estar así, yo no puedo soportar esto. Gracias a Dios que el ángel viene y le dice: no, José, no la abandones, porque ahí está Dios metido y tú también eres importante.
Yo no sé si usted lo sabía, pero Jesús es descendiente de la tribu de David, no por María. María era levita. Jesús era descendiente de la tribu de Judá, la tribu de los reyes, por José, que era de esa tribu. O sea que José era muy importante en la vida de Jesús. Y gracias a Dios, el ángel lo convence y José decide quedarse. Pero María tuvo que lidiar con esto. Otro, no tuvo relaciones sexuales con José hasta que Jesús nació. Eso lo dice Mateo 1:24. Él no la tocó. Luego, cuando ya Jesús nace, pues María y José consuman su matrimonio y producto de esto tienen hijos que corresponden a los hermanos de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero tiene que pasar por un tiempo de consagración, por un tiempo de evitar las relaciones sexuales, aunque en ese momento ya ella tiene que empezar de alguna manera una relación más cercana a José. Ella evita a José, tiene que guardarse, es parte del proceso de María. Lo siguiente es que da a luz a su hijo en un incómodo pesebre. Lucas nos dice que el emperador de turno toma la decisión de hacer un censo al pueblo judío. Y la forma correcta de hacer el censo es que cada persona tenía que irse a su ciudad. Es como si el presidente de nuestro país dijera: vamos a censar a todos los colombianos. Cada uno se va para el lugar donde nació. Entonces usted tendría que irse a su pueblo. Así era en aquel entonces. José se va con María, su esposa, hacia Belén. Y cuando llega a ese lugar, Belén, que era una ciudad tan pequeñita, no contaba con el hospedaje suficiente para recibir a todos los que venían desde afuera. Y el único lugar donde terminan abasteciéndose, pasando la noche, hospedándose, es en un humilde pesebre, el mismo lugar donde nace Jesús. Mire, mis dos hijos nacieron en clínicas muy distintas. Mi hijo mayor nació en una clínica en la ciudad, y cuando él nació estábamos en una habitación compartida y yo nació en la noche, tuve que amanecerme en una silla Rimax, de esas sillas cuadradas, ahí aguantándome el dolor, ayudando a mi esposa. Bueno, estaba más adolorida ella claramente, el dolor mío fue por la silla ahí, pero nos trasnochamos que hay que darle la comida al niño, que hay que cambiar. Bueno, todo ese corre cuando un bebé nace. Cuando mi hija nació en otra clínica. Yo tenía un sofacama enorme. Ahí sí dormí y llevé a la suegra para que nos colaborara. Fue diferente. A María le tocó y a su esposo en un incómodo pesebre. ¿Fácil o difícil? Fácil o difícil. Y claro, es que estamos hablando del Hijo de Dios. Pero mire que no le tocó fácil, aunque era el Hijo de Dios. Siguiente. Tuvieron que huir a Egipto por la matanza de Herodes. Esto lo dice Mateo capítulo 2. Resulta que Herodes se da cuenta que ha nacido el rey de los judíos, porque los reyes del oriente vinieron a contarle eso, y Herodes, lleno de rabia, ordena que todos empiece a generarse una matanza en Belén, y José tiene que huir con su esposa a una tierra lejana llamada Egipto, como extranjeros, a esconderse para guardar la vida de su hijo. Luego dice la palabra que terminan regresando a Nazaret. Hay un problema, les toca irse para Galilea y después sí vuelven a Nazaret. ¿Sabe qué es esto? Que el proceso de María y de José no es un proceso como el que a todos nosotros nos encantaría vivir. Míreme a los ojos y escuche esto. Cuando Dios le hace a usted una promesa, usted y yo nos imaginamos que las bendiciones de Dios son de gloria en gloria. Griten amén. Ay, ese amén todo flojo. Un amén más fuerte. Griten amén. Usted se imagina que con Dios es así. Señor, yo empecé aquí bien bajito y voy creciendo y voy creciendo, y a veces me toca esperar, pero voy creciendo. Dígame amén. Y voy para arriba. Así nos imaginamos todos. Pues no. ¿Sabe qué veo yo en el proceso de María? Que con Dios es así. Ajá, y aquí, y abajo, y más abajo, y después por aquí, y volvió y se cayó, y cuando creyó que estuvo bien, vuelve otra vez para abajo. Eso está lleno de picos intermitentes. O sea, nosotros creemos que porque estamos en la promesa de Dios, Dios nos va a llevar así, de menos a más. No, querido. ¿Sabe? Los procesos de Dios no son así. Los procesos de Dios son como esos electrocardiogramas que tienen unos puntos, y de repente usted subió y bajó y no entendió lo que está pasando, y sabe, eso tiene una explicación. Y como siempre, voy a usar un ejemplo para que sea fácil de entender para usted. Un día mi esposa me dijo que entrara a este lugar.
Bajen las luces para que se vea, por favor. Me dijo, amorcito, entré conmigo a un lugar de esos. Yo me dejé convencer y entré ahí. Mire cómo entré. Y entré con toda la motivación del mundo. Y estando ahí, determinado a perder la barriga, a quitarle una cuota de fealdad al cuerpo, empieza el instructor y dice, ahora vamos a subir una montaña. ¿Cuál montaña? Uno está ahí parado, en el mismo lugar. Pero cuando él dice que vamos a subir una montaña, la música empieza a acelerar y de repente las luces empiezan a poner como amarillas. ¿Hay forma de que hagamos eso? ¿Pueden poner las luces amarillas? Yo voy en la bicicleta. Yo le doy tiempo, hágale tranquilo. Voy en la bicicleta. Entonces el instructor dice, vamos amigos, a subir la montaña y ¡pum! Ya casi, pero ahí está. Y se pone todo amarillo. Y entonces él dice, carga la bicicleta. Entonces uno le tiene que poner a la bicicleta como ¿me entiendes? Como más nivel. Entonces empieza a doler. Cuando de repente dice, hágale, ahora descanse, y se pone verde. Entonces uno va suavecito. Y de repente dice, ahora vamos a descansar, y lo pone en azul y usted no siente nada, va ahí relajado. Cuando dice, ahora lístense, porque vamos a subir la montaña a toda velocidad, carguen. Entonces uno empieza a cargar y le pone todo, y arranca y se pone todo rojo, y arranca uno a darle. Ese tipo lo lleva a uno que despacio, que rápido, que hágale, que bájele, que suba. Y sabe cómo termina uno termina así, mire, así termina uno, llevado, sin ganas de volver al gimnasio, con ganas de irse al cielo. Y es que el bendito ese le dice a uno, es que ahora sientas en el cielo. Claro, uno se siente muerto, no siente que murió con la lengua afuera. Pero cuando voy miro el reloj dice, en 1 hora usted acaba de quemar 800 calorías. Qué vaina tan tremenda. Eso sí que da resultados. Ahora mírenme a los ojos y escuche, porque hay gente que cree que los procesos de Dios es treparse en una bicicleta e ir ahí dándole de cualquier manera, e ir ahí dándole de cualquier forma. Hoy te voy a decir algo, los procesos de Dios están llenos de intermitencias. A veces Dios dará mucho, de repente traerá poco. A veces te llevará arriba, a veces te llevará abajo. A veces serás conocido, de repente serás desconocido. Y todo eso es parte del proceso de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que da resultados a la vida. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche, pero quiero que me diga un fuerte amén todo el que hoy dice, Señor, aunque el proceso sea difícil, voy a creer en ti. Dígame amén en esta noche, por favor. Aunque sea complejo, hay que observar la vida de María. Esta mujer, repito, vio una cantidad de situaciones adversas, pero ninguna de esas situaciones debilitaron su fe, porque en cada una de esas circunstancias María hizo junto con José lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de lo difícil del proceso, creemos que la solución es soltar todo? Creemos que la solución es salir corriendo. Creemos que la solución es no seguir más. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque hay gente que dice, pastor, ¿cómo hago para saber en medio de la crisis qué es lo que debo hacer? Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a responder. En medio de las dificultades, José no estaba diciendo, bueno, María, vámonos para Egipto porque la profecía dice que ahora tenemos que ir para Egipto. Para José era una circunstancia que él no podía controlar. Para ellos era un problema que llegó de forma inesperada, inexplicable. Pero actuar en medio del problema y hacer la voluntad de Dios terminó siendo parte del propósito de Dios para la vida de ellos. Mírame a los ojos y escucha lo que te voy a decir. Tal vez hoy estás en el peor de tus procesos, en el más difícil de todos, en el que sientes que no entiendes a Dios, e incluso en el que tu fe, la que un día estaba tan alta y tan fuerte, hoy está debilitada.
Pero hoy Dios te dijo a través de su palabra dos cosas, y es esto: asegúrate de creer en las promesas de Dios. Y creer en las promesas de Dios no es solamente decirlo. Creer en las promesas de Dios es asegurarme de que yo estoy cerca de Dios. Porque hay gente que dice: yo creo en Dios, pero está a kilómetros de su presencia. No, creer en Dios es pegarme de Él. Ven para acá, Johncito. Creer en el Señor es decirle: agárrese de este brazo duro, es decir, yo no me suelto. Cójase con las dos manos. No me suelto del Señor. Yo creo en ti, pero hágale pues. Dice: no, pero yo no me suelto, ahí estoy agarrado del Señor. Venga para acá que necesito predicar acá en el bombillo. Eso es lo que tienes que hacer. Yo creo en ti, pero es que lo más grande no es la bendición. Lo más grande es que tú estés conmigo, así que no te suelto. Y lo segundo es esto: aunque no entienda, sígame, por dónde me vas a llevar, aunque no entienda por qué a veces me haces bajar y a veces me haces subir, y por qué otra vez para abajo, pero ¿cuál es esa molestadera? Señor, póngase de acuerdo, sí o no. Y a veces Dios dice sí y no. Porque Dios no bendice al que todo lo entiende, Dios bendice al que todo lo obedece. Está parando la circulación. Hace como 2 meses entré en una crisis de fe, porque algo que Dios me dio muy bueno, muy funcional, de repente dejó de funcionar. Es como si Dios te da un pozo del que sale agua, pero de repente ya no empieza a salir más agua. ¿Alguien me entiende? ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Y entonces entré en una crisis de fe y empecé a hablarle al pozo y le dije: ¿qué hubo, pozo? Y entonces, pozo, vamos, pozo. Y tomé, quiero que entienda la alegoría que le estoy diciendo, y tomé una pala y empecé a abrir más el pozo. ¿Qué hubo, pozo? Reacciona, pozo. Hasta que un día en oración Dios me pegó un regaño que hasta el sol de hoy me quedó clarito. Y me dijo: oiga, hijo, Señor, suelte esa pala. Y acuérdese de esto: su bendición no es ese pozo, su bendición soy yo. Y a los 2 días recibo una llamada del exterior. Y esa llamada del exterior resolvió en una llamada lo que en un mes no había hecho el pozo. Y cuando me fui a orar le dije: Señor, perdóname. Dios me dijo: ¿sí ve? Usted no depende de ese pozo, usted depende de mí. Termino como empecé. ¿Quiere ver la bendición de Dios en su vida? ¿Quiere que su futuro cambie? ¿Quiere tener paz? ¿Quiere disfrutar? Aprenda a creer aún sin entender. No necesitamos explicaciones, necesitamos fe. Y yo quiero orar porque la fe se acaba, la fe mengua, la fe se pone chiquitica, la fe por momentos se puede disminuir. Por eso un día un hombre llegó ante Jesús y le dijo: Señor, por favor, aumenta mi fe. Todo aquel que necesite esa oración, le voy a pedir un favor. Venga aquí al altar, porque yo voy a orar por usted en esta noche. Todo aquel que dice: pastor, mi fe se ha menguado, mi fe se ha disminuido,
Hay una canción muy hermosa. Ven, Manuelito, para que me ayudes con ella, que yo quiero que en un instante cantemos, pero antes de cantarla quiero orar. Vengan, acérquense más, acérquense. Usted que está ahí en su casa conectado, si puede arrodillarse, arrodíllese ahí frente a ese televisor con ese celular. Llegó la hora de decirle al Señor: yo creía que mi paz era entenderte. Y Dios viene al culto a decirte: pues no te voy a dar explicaciones. No vas a entenderme a veces. A veces te voy a dar y a veces te voy a quitar. A veces te voy a hacer visible y a veces te haré invisible. A veces te van a aplaudir y a veces te van a ignorar. A veces las puertas se te van a abrir de par en par y a veces se te van a cerrar en la cara. ¿Sabes por qué? Porque tu bendición nunca fue esa puerta. Tu bendición siempre fue Dios. ¿Sabe qué reconocí yo hace 2 meses en esa oración? Reconocí que estaba tan preocupado por ese pozo que hasta se me había olvidado Dios. Estaba tan angustiado por ese pozo que no estaba dando agua, que lo volví un Dios en mi vida. Y todo el tiempo estaba pensando en eso. Me levantaba pensando en eso, a mirar eso, a evaluar eso. ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Y necesito esto. Y Dios en su infinito amor desde su trono diciendo: ay, hijo, estás tan desenfocado. No es ese pozo, es mi presencia. Yo quiero que hagamos algo. Usted sabe cómo está su corazoncito, usted sabe cómo está su vida, y usted sabe qué cosas te tienen desenfocado y te tienen distraído. ¿Qué le parece si a través de esta oración que vamos a hacer, usted cierra sus ojos? Porque lo más importante no es lo que yo voy a decir, es lo que usted va a decir. ¿Sabe por qué le pedí que viniera al altar? Porque ese acto de fe le está dando un mensaje a su cuerpo y a su vida, y es este: me voy a levantar de esta crisis en la que estoy. Me voy a levantar, y no me voy a levantar por lo que entienda. Me voy a levantar porque aunque no entienda, hoy decido volver a creer en Dios. Yo no entiendo, no tengo ni la menor idea cómo Dios va a sanar a mi esposa, no lo sé, pero yo sé que Él la puede sanar. Yo no entiendo ni cómo llegó ni cómo se va a ir, pero creo que Dios va a hacer un milagro, y eso me da más esperanza. No el proceso, la promesa de Dios en mi vida. Cierre los ojitos. Espíritu Santo, aquí hay gente que no ha podido ni siquiera dormir hace días. Espíritu Santo, aquí hay gente que está angustiada y que está triste. Espíritu Santo, aquí hay gente que está desgastada, sin fuerzas. Pero yo te suplico en el nombre de Jesús, que esta palabra que hoy trajiste para tu iglesia levante sus vidas y sus corazones. Abre tu boca y pídele perdón al Señor. Dile: perdóname por desenfocar mi fe. Perdóname por creer en lo equivocado. Perdóname por creer que mi estabilidad es esa mujer o es ese hombre. Perdóname por creer que mi bendición es ese trabajo o esa empresa. Perdóname por endiosar a esa circunstancia. Perdóname por idolatrar lo que no tenía que idolatrar. Vamos, pídele perdón al Señor, hijo, ahí donde estás. Abre tu boca. Viniste al altar porque Dios te va a reparar, Él te va a reconstruir. Y aunque no entiendas, hoy tu fe va a crecer en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, aumenta mi fe. Vamos, abre tu boca y dile: aumenta mi fe. Ayúdame a creer otra vez. Ayúdame a confiar en tus promesas. Levanta tu voz y dile: Señor, vuelvo a creer. No a entender, vuelvo a creer. Aunque no lo comprenda, vuelvo a confiar en tus promesas. Hoy te pido, Padre Celestial, que bendigas cada hombre y cada mujer que llegó hasta este altar. Que bendigas cada joven, cada jovencita, cada hombre, cada dama, cada padre, cada madre,
cada persona que está hoy aquí diciendo: Señor, vuelvo a creer aunque no lo entienda. Yo los bendigo, Padre Celestial, y declaro que de la misma manera que aunque María atravesó todo ese proceso, terminó viendo la respuesta, ellos también la verán en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dile: te doy gracias, Padre, porque aunque no lo entienda, lo que tú prometiste, tú lo vas a hacer en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Que alguien diga un fuerte amén, 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 amén. Aplaude fuerte al Señor.